Desde tu óptica, el presupuesto para el fútbol debería ser menor, un poco más equilibrado. Lo que me queda claro es que disponer de cerca de 4 millones de dólares para contratar futbolistas que luego se van a ir del club es un criterio de administración que no resiste el menor análisis. Entonces, yo ni siquiera me permití ingresar en la valoración caso por caso, sino definir que esa disposición presupuestaria en función de algo que nunca se va a incorporar al patrimonio no tiene ningún sentido. Por otra parte, yo no sé si la gente tiene presente habitualmente los valores de los que se habla en términos del presupuesto anual. San Lorenzo se había comprometido, mejor dicho, tiene previsto comprometerse, porque todavía ni siquiera ha aprobado el presupuesto que nos rige desde el día 1 de julio, tiene previsto comprometerse en el área de fútbol profesional por un gasto total de 34 millones de pesos. Ayer se dispusieron de más de 15 millones de pesos en la celebración de 10 contratos, de los cuales 8 por lo menos son jugadores que no son patrimonio del club. A esto hay que sumarle un costo de la contratación del cuerpo técnico que superó los 5 millones y medio de pesos. Entonces, cuando todavía resta agregarle a estos valores la mayoría de los contratos elevados del plantel profesional, ya tenemos cerca del 60% del presupuesto del fútbol comprometido. Insisto, estoy hablando de criterios netamente de administración, porque no hay que olvidarse que más allá de que el fútbol sea un deporte, un juego, una pasión, una manera que podemos distraernos o convocar a la adhesión a un club, la forma de administrar tiene que ser responsable, seria, organizada, planificada, previsible, transparente, todas características que nos faltan a este modo de decidir. Cuando vos decís que se incorpora con la segunda fecha ya empezada y sin una segunda competencia, porque ni siquiera que San Lorenzo está disputando la Copa Sudamericana, un marcador central, mi pregunta es ¿qué papel va a cumplir este marcador central en el proyecto del club? No me refiero al proyecto de Ramón Díaz, me refiero al proyecto del club, porque también sabemos, quienes somos hinchas de fútbol, que el proyecto es hoy de Ramón Díaz, pero si en 10 fechas el proyecto no es exitoso, los técnicos se van. Y estos jugadores, y estos contratos, y estas erogaciones quedan y son arrastradas durante todo el ejercicio. Entonces, no termino de entender cuál es la lógica con la que se disponen estas contrataciones, y sí me permito decir que en tal volumen de dinero siempre suele crecer la sospecha de que el manejo no es del todo claro, ¿no? Entonces me parece que tenemos que erradicar esta manera de administrar un club de fútbol. A ver, yo dije antes que el presupuesto que está previsto es de 34 millones de pesos. Eso es parcialmente falso. Si fuera exclusivamente así, te diría que es razonable para un club como San Lorenzo. Pero a ese presupuesto, tal como está anunciado en el renglón del fútbol profesional, hay que agregarle 23 millones de pesos que tienen que ver con obligaciones acumuladas de ejercicios anteriores y derivadas del fútbol, y otros 3 millones o 2.800.000 que tienen que ver con el costo financiero de la postergación de esas obligaciones. Con lo cual, cuando uno analiza cuánto va a gastar San Lorenzo como consecuencia del fútbol profesional, arranca de los 60 millones de pesos. Y eso sí es un despropósito. En un club que tiene un pasivo como el que tiene San Lorenzo, cercano a los 100 millones de pesos, me parece que es una locura. Entonces, si aquel presupuesto de esos 34 millones de pesos fuera todo, te diría que es razonable, podemos hablar un poco más, un poco menos. Pero arrancando de los 60, y con la previsión de que se va a vulnerar, porque como te decía, el porcentaje que se ha insumido en esta cantidad de contratos ya es muy alto, y no están incluidos ahí los más altos, me parece que no resiste análisis. Bien, vamos a estar hablando bastante en este programa, Ramiro, de lo que es la propuesta de más San Lorenzo, esta fusión de Progreso Azulgrana con el grupo de Boedo Vengo. Ayer te vi por ahí, sobre el cierre de la jornada, dar fundamentos concretos y concisos sobre el caso puntual de Fernando Miele.
quería que nos hagas un análisis de esta cuestión. Sí, ayer se planteó una situación muy rara desde el punto de vista institucional porque, bueno, uno de los vocales en comisión directiva planteó una solicitud de que se dejara sin efecto una decisión asamblearia respecto de la expulsión del ex socio Miele. Lo que se mezclaba allí eran argumentos vinculados con lo que había sido el trámite de la causa penal, con una solicitud de nulidad de asamblea que tramita tanto desde el punto de vista estatutario como en la justicia civil, con la posibilidad de ejercer derechos, pretensiones o candidaturas políticas. Yo lo que me permití puntualizar era que no se podía superponer estos ámbitos porque si no la discusión era muy difícil. Por un lado aparece la causa penal donde San Lorenzo plantea un recurso de casación que está en trámite, es decir que no tiene una sentencia que pueda considerarse definitiva. Por el otro lado, esta pretensión civil de declarar la nulidad de asamblea, que ya ha recibido un contraste para el ex socio porque en primera instancia se lo han rechazado, y por el otro lado la posibilidad de que después, recuperada su condición de socio, esté en condiciones de proponer las candidaturas que le parezca, que por supuesto tiene todo el derecho del mundo, pero lo que no se puede es anteponer esa situación a la necesidad de que la asamblea o la justicia se expidan respecto a la decisión que oportunamente se tomó. Por ahí hay una confusión en la gente. Yo recuerdo que en una de las últimas reuniones de comisión directiva se había manifestado que el club había apelado la última. El club planteó un recurso de casación, que así se denomina técnicamente, frente a la decisión absolutoria del tribunal oral, porque la decisión se había basado en la duda, en la falta de elementos de convicción definitivos para que el tribunal condenara, y entonces, bueno, por cómo se había establecido el mandato originario a los apoderados del club, correspondía deducir este recurso de casación, salvo que la propia asamblea los excusara de plantear este remedio procesal. Ahora, planteado este recurso, tendrá la definición que corresponda en el momento que el Poder Judicial así lo defina, pero no tiene nada que ver, aun cuando esa causa penal tuviese sentencia firme, no tiene nada que ver con recuperar la condición de socio que deriva de una decisión de la Asamblea, que es el máximo organismo soberano, tal como lo dispone el Estatuto. Entonces no cambia nada que mañana salga el fallo que diga que está absuelto con que este socio pueda recuperar su calidad de tal. Bien, ¿cómo está diagramado el tema de la presentación de las listas, las agrupaciones? ¿En qué tiempo y forma tienen que presentar también, incluso el tema de los avales, las listas? El primer problema que tenemos es que, como todo en San Lorenzo, se hace bastante fuera de cronograma. Al día 13 de agosto no sabemos en qué fecha se van a desarrollar las elecciones. Sí sabemos, porque esto lo marca el estatuto, que el padrón ha quedado conformado a partir del 31 de agosto del año 2007, porque para poder votar hay que tener 3 años de antigüedad consecutivos al 31 de agosto de este año. Así que quienes se hayan asociado a San Lorenzo a partir del 1 de septiembre de 2007 no están en condiciones de votar. Luego habrá que analizar cuáles de los socios activos además están en situación de deuda regularizada, porque no se pueden adeudar más de 3 meses para ser incorporado al padrón definitivo. Pero el calendario depende de la fecha de elecciones, porque los plazos se cuentan de manera inversa, es decir, hay que presentar las listas 60 días antes de la elección, y todas las fechas derivan de esa fecha de elección que todavía no conocemos. Como tampoco conocemos la fecha de la asamblea, que en la primera quincena de junio debió haber aprobado el presupuesto que nos rige del 1 de julio. Bien, nuestra audiencia puede participar vía mensaje de texto al 156-355-1976 o comunicarse directamente con la emisora al 4912-0497, 4912-0906. Hacemos la primera tanda comercial y volvemos. De jugadores lesionados que aparecen en el fútbol juvenil, y yo entiendo que no es inocente esta idea de que llegan los muchachos a veces contracturados al partido del sábado, preocupados, no siempre con el placer que significa jugar al fútbol. La mayoría de los que estamos acá seguramente
en nuestra época hubiéramos dado lo que no teníamos por poder ponernos una camiseta de San Lorenzo y jugar o en la primera o en alguna de las divisiones inferiores. Hoy esa alegría a veces parece opacada, y esto también tiene que ver con el físico de los jugadores. Entonces, un club tiene una responsabilidad frente no solo a sus socios, sino también a las familias que confían a sus chicos para el cuidado, para el desarrollo, para la educación, y me parece que no estamos cumpliendo adecuadamente con esa obligación. Entonces vamos a establecer un proyecto integral donde Miguel Ángel Tojo va a ser la cabeza del área deportiva, pero también va a haber gente en la cuestión de educación que me parece que va a generar una revolución, por lo menos en la propuesta que nosotros vamos a plantear, con médicos, con psicólogos, nutricionistas, gente previniendo adicciones, como te decía, varios temas que nos parecen relevantes y que, a mi entender, hoy no están suficientemente cuidados. Bueno, está llegando una cantidad importantísima de mensaje de texto. Está bueno que el socio también se enganche a poco tiempo, ¿no?, de las elecciones. Gabriel de Caballito dice: Ramiro, la elección anterior no confié en Progreso Ciudadana porque, un directivo formó parte del oficialismo, me equivoqué. Dice ahora que participa de Boedo Vengo, no lo dudo ni un minuto. Más San Lorenzo. Esto lo dice Gabriel de Caballito, ¿no? Bueno, la verdad que yo le agradezco a este socio. La verdad que yo tengo la impresión, y bueno, cada uno va a tener después su propia valoración, tengo la impresión de que la propuesta se ve enriquecida por el aporte de Boedo Vengo y por sectores nuevos, pero sigo muy orgulloso de la propuesta y de las candidaturas que llevó en su momento Progreso Ciudadano en el 2007 y de la coherencia y consistencia que supimos lograr en estos 3 años. Así que bueno, me alegro de que él haya revalorado aquello que ocurrió en el 2007 y que ahora tenga una mirada positiva respecto a lo que encaramos para diciembre. Bien, Tino Urquiza: estamos contratando jugadores igual que cuando estaba Tinelli, y con esos dineros deberían hacer la atención, dice por aquí, entre muchas otras cosas que podríamos hacer con $4 millones. Comprar propiedades, crecer en infraestructura, dar mejor material para los socios que van a desarrollar actividades deportivas al club, mejorar el cerco perimetral de la ciudad deportiva, reparar áreas en la sede de Avenida La Plata, contratar mayor cantidad de personal en las sedes administrativas para que la atención al socio sea más eficaz, más difundida, conforme a aquel que viene a contribuir y no a molestar. A veces tenemos la sensación cuando vamos a alguno de los lugares de que somos más una molestia que una contribución, pero también hay que entenderlo del otro lado. Yo lo decía en la presentación del otro día, no sé si es justo requerirle a un empleado que trabaje con las ganas y con la constancia que uno merece cuando no se le paga el sueldo, y él ve que ese sueldo que no se le paga se tira en jugadores que vienen, mañana se van, pasado insultan a la camiseta o a los entrenadores o a los socios, o no se comportan de acuerdo a la expectativa que se depositó en ellos. Entonces me parece que la cuestión de la administración, la recuperación del principio de autoridad, de orden, de disciplina, va a constituir una clave de la gestión que vamos a encarar a partir de diciembre. Bien, aquí Leo del Abasto, socio 78.258, dice: había tantas listas favorecen al oficialismo, dice: no hay chance de seguir aliando agrupaciones. Por aquí puntualiza. Bueno, a ver, nosotros, y te diría que desde el nombre surge el espíritu que nosotros propusimos frente a la división que establecen varios, donde se anticiparon a proponer nombres y no tanto a estudiar propuestas. Nosotros de movida arrancamos con una suma. Somos 2 agrupaciones más algunos protagonistas independientes o gente que no participó de la política, que confluimos en una propuesta común. Lo que yo dije el martes en la presentación tiene absoluta vigencia. Nosotros estamos abiertos a dialogar con distintos sectores, pero solo vamos a confluir con aquellos con los que sepamos que nos unen principios rectores de la administración de un club, de una asociación civil sin fines de lucro. No vamos a amontonar gente en una propuesta electoral por el solo hecho de mejorar las perspectivas.